Entonces vamos a empezar a hablar hoy de fuerza de roce o fuerza de fricción. Porque hasta ahora los problemas que hemos analizado, aplicando la segunda ley, han sido problemas ideales en los que no existía ningún tipo de interacción entre las superficies que estaban en contacto. Entonces cuando nosotros decíamos que se deslizaba un cuerpo sobre otro, por ejemplo en el caso concreto de que empujábamos el libro, eh, no teníamos en cuenta ninguna interacción que se produjera entre la superficie del libro y la superficie sobre la cual estaba en contacto el libro, en este caso el piso o la superficie de la mesa. Y eso claramente es una situación ideal que no existe en la vida real. En la vida cotidiana la situación es un poco más compleja y para poder acercarnos a modelar las situaciones reales vamos a tener que buscar una forma de poder describir este tipo de interacciones. Entonces, para entender un poco de qué es lo que estoy hablando, imaginemos de nuevo el ejemplo del que hablamos en la clase pasada, en la cual tenemos un libro apoyado sobre la superficie, nosotros lo empujamos con una fuerza horizontal, en este caso hacia la derecha. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre del libro, tendremos tres fuerzas actuando sobre el libro: la fuerza de atracción gravitatoria, una fuerza vertical hacia abajo, la fuerza normal, que hace la superficie sobre la cual el libro está apoyado, y la fuerza externa que estamos haciendo nosotros. Y planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, como el ángulo que forma la normal es 90 y el que forma el peso es 270, estos dos términos van a ser cero, solamente voy a tener el término asociado a la fuerza externa, que en este caso va a ser igual al módulo de la fuerza, porque el coseno de 0 sería igual a 1. De esta manera yo podré determinar la aceleración que adquiere el cuerpo, en este caso el libro, en el eje X. Entonces lo que vemos es que por más pequeña que sea la fuerza externa que yo hago con mi dedo, siempre el sistema va a estar acelerado, siempre el libro va a estar acelerado. Por más pequeña que sea este valor de F, siempre va a haber un valor de aceleración que voy a determinar y va a estar dado por esta expresión o en forma vectorial por esta de acá. Ahora, en la vida real sabemos que eso no sucede. No es así como se comportan las cosas. Si ustedes apoyan un libro sobre la mesa y le hacen una fuerza muy pequeña, el libro no se va a mover. Si quieren, pueden hacer el intento de hacer el experimento ustedes ahí donde están. Apoyen algo sobre la mesa y hagan una fuerza muy chiquitita, horizontal, así como estábamos haciendo sobre el libro, y van a ver que no hay un movimiento, no hay un desplazamiento del objeto que está apoyado sobre la superficie. Y si no hay un desplazamiento, eso implica que el libro se mantiene en una situación de equilibrio, o el cuerpo que está apoyado se mantiene en una situación de equilibrio. Entonces, claramente, si se mantiene en la situación de equilibrio, ese diagrama de cuerpo libre que hice yo ahí no puede estar representando la situación que estamos analizando ahora. Entonces tiene que estar faltando algo, claramente. Porque si el libro está en equilibrio, si el libro no se mueve, si yo lo empujo, le hago una fuerza pequeña y no se mueve, este no puede ser el diagrama de cuerpo libre, porque este diagrama de cuerpo libre implica una fuerza neta hacia la derecha, con lo cual tiene que existir una aceleración hacia la derecha. ¿Sí? Recuerden que la segunda ley me da una relación entre la fuerza neta y la aceleración. La aceleración va a tener siempre la misma dirección y sentido que la fuerza neta que está ejerciendo sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces, si yo miro este diagrama de cuerpo libre, yo veo que tengo una fuerza neta hacia la derecha. Claramente, la aceleración de este cuerpo va a estar hacia la derecha, en el eje X. Ahora, en el caso en el que nosotros hacemos una pequeña fuerza y el cuerpo no se mueve, si la aceleración es cero, o la aceleración es nula, es el vector nulo, la fuerza neta tiene que ser el vector nulo. Eso es también una consecuencia de la segunda ley. Por lo tanto, esta situación no puede estar representando, este diagrama de cuerpo libre no puede estar representando la situación real. Lo que está pasando en ese caso es que el libro no se mueve porque aparece otra fuerza que no estamos dibujando acá, que no hemos tenido en cuenta todavía y que vamos a tener que considerar, que está contrarrestando esta fuerza externa que estamos haciendo nosotros y es la que está impidiendo que el libro se deslice. Y tiene que ver con la
con la fricción, con la interacción que existe entre las dos superficies en contacto. Y esa fuerza es la que se conoce como fuerza de roce o fuerza de fricción y es la que vamos a analizar hoy. Entonces, el análisis que se hace de este tipo de fuerzas es lo que se conoce como análisis fenomenológico. Es decir, está basado en la experimentación. Lo que se hace es ver qué es lo que pasa en la realidad y tratar de modelar eso de una manera sencilla. Entonces, lo que vemos nosotros de haber hecho el experimento recién es que cuando yo tengo un objeto sobre una superficie, va a haber naturalmente por la interacción que existe entre las superficies de los dos objetos en contacto una resistencia a que exista movimiento, a que exista deslizamiento de una superficie sobre la otra, debido a la interacción de las dos superficies en contacto. Si uno quiere analizar en detalle esa resistencia, esa interacción, es algo muy complejo porque tengo que tener en cuenta una cantidad casi infinita de interacciones individuales a nivel molecular entre los átomos en contacto de cada una de las dos superficies. Entonces no puedo analizar eso, no me puedo meter a ver qué pasa con cada átomo de la superficie del libro y cada átomo de la superficie de la mesa. Entonces lo que se hace es analizar el efecto global de todas esas interacciones y ver un resultado promedio de qué es lo que está pasando. Que dan como consecuencia una interacción que vamos a poder modelar de una manera sencilla. Esa interacción tiene como efecto global una resistencia a que se produzca un deslizamiento entre las superficies. Y esa resistencia es lo que vamos a llamar fuerza de roce o fuerza de fricción, que como vamos a ver va a depender fuertemente de las características de cada superficie, ¿sí? Si yo tengo dos superficies bien lisas y bien planas y bien limpias, el deslizamiento va a ser mucho más sencillo que si yo tengo dos superficies rugosas o sucias o con muchas imperfecciones. Entonces, como primera definición, lo que podemos decir es que esta fuerza de roce o fuerza de fricción se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto. Fíjense que yo acá puse en negrita esta frase, ¿no? Y lo importante acá es tener en cuenta esto. Después vamos a ver, vamos a discutirlo un poquito más. Pero a lo que se opone la fuerza de roce es al movimiento relativo entre las dos superficies en contacto, ¿sí? Al deslizamiento de una superficie respecto de la otra. Otra cosa que se observa de hacer el experimento, de hacer la prueba de lo que pasa en la vida cotidiana, es que existen dos regímenes bien diferenciados de esta fuerza. El primero es mientras no existe deslizamiento entre las superficies. Y el segundo es cuando hay deslizamiento entre las superficies. Y eso es algo que seguramente ustedes han experimentado también, cuando tienen que mover, supónganse que quieren mover un mueble muy pesado y lo empujan para arrastrarlo sobre la superficie, lo que notan es que cuando tienen que empezar a moverlo, tienen que hacer una fuerza muy grande. Pero una vez que empieza a moverse, mantenerlo en movimiento lo pueden hacer con una fuerza más pequeña que la que tuvieron que hacer para empezar o para generar el movimiento inicial. Entonces esto demuestra, o más que demuestra, nos muestra que en principio la fuerza de roce se comporta de forma diferente si hay deslizamiento entre las superficies o si no hay deslizamiento entre las dos superficies. Y eso es lo que vamos a analizar ahora un poquito más adelante. Entonces, en esta figura lo que vemos en esta figura de acá es el comportamiento de la fuerza de roce, en este caso el módulo de la fuerza de roce, está en el eje Y, en función de la fuerza aplicada por nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, y lo que queremos es moverlo a lo largo de esa superficie, que haya un desplazamiento de sus superficies en contacto. Pongamos de nuevo el ejemplo del libro, si quieren, y lo queremos empujar. Entonces estoy haciendo una fuerza externa, F horizontal para mover el libro. Como yo quiero deslizar el libro hacia la derecha, aparece una fuerza de roce que ofrece resistencia a ese deslizamiento y por ende aparece en sentido opuesto, ¿sí? Aparece hacia la izquierda. Lo que grafiqué acá
En azul es cuánto vale el módulo de la fuerza de roce en función de la fuerza externa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos regímenes, como les decía. El primero es la región, lo que se conoce como región estática, o sea, mientras no hay deslizamiento. Yo empujo el libro a una fuerza pequeña y el libro no se mueve, quiere decir que el libro se mantiene en la situación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, por eso la fuerza de roce, fíjense que es siempre igual a la fuerza externa que yo estoy aplicando. Esto es una recta dependiente 1. Entonces, el sistema siempre responde con una fuerza igual y opuesta a la que yo estoy aplicando, de manera tal de mantener la situación de equilibrio. Siempre la fuerza de roce es igual y opuesta a la fuerza externa que yo aplico, mientras no haya deslizamiento. ¿Está bien? Eso es cierto hasta un cierto valor máximo, que llamamos fuerza de roce estática máxima, por darle un nombre. Una vez que uno llega a este valor, ya el sistema no puede mantenerse más en esa condición de equilibrio y el sistema empieza a moverse. Una vez que el sistema, en este caso el libro, empieza a moverse, la fuerza de roce cambia, disminuye y pasa a tomar un valor constante en lo que se conoce como la región cinética. Entonces, en la región estática, la fuerza de roce lo que hace es, se dice que se opone al movimiento incipiente entre las superficies. ¿Por qué digo incipiente? Porque no hay deslizamiento. Justamente no se está moviendo, no hay un movimiento de una superficie respecto de la otra. La tendencia sería moverse, porque como yo lo estoy empujando hacia la derecha, la tendencia de este objeto sería moverse hacia la derecha. La fuerza de roce se opone a ese movimiento incipiente. Pero no hay deslizamiento, no hay movimiento. Por eso se habla en general de un movimiento incipiente entre las superficies. Y el valor de la fuerza de roce en esa región estática va a tomar el valor tal que equilibre el sistema. Entonces, si yo estoy haciendo una única fuerza, el valor de la fuerza de roce será igual en módulo al valor de la fuerza externa que yo estoy haciendo y en sentido opuesto. Como les decía hoy, hasta un valor máximo, que llamaremos fuerza de roce estática máxima. Una vez que se empieza a mover, lo que vemos es que la fuerza de roce disminuye. Esto es lo que yo les decía, que ustedes cuando empiezan a mover el mueble se dan cuenta que lo pueden mantener en movimiento con una fuerza menor a la que tuvieron que hacer para empezar a que el movimiento se desarrolle. Y la fuerza de roce pasa ahora a tomar un valor constante, ¿sí?, menor al que tomaba antes, menor a ese valor de fuerza de roce estática máxima. La fuerza de roce disminuye y ahora ya no depende de la fuerza que yo haga. Mientras haya deslizamiento, mientras haya movimiento relativo entre las superficies, la fuerza de roce toma un valor constante. En esta situación, si yo hago una fuerza mayor que el valor de esta fuerza de roce estática máxima, claramente el sistema va a estar acelerado. Igual fíjense que una vez que yo lo empiezo a mover, yo podría disminuir esta fuerza hasta que tome el valor igual al valor de fuerza de roce cinética y mantenerlo en movimiento con velocidad constante. O sea que la condición mínima para mantener el movimiento en realidad es hacer, una vez que empezó el movimiento, una fuerza igual a este valor de fuerza de roce cinética. Otra cosa que se observa también de la experimentación es que tanto el valor de la fuerza de roce estática máxima, o sea, ese valor a partir del cual empieza a haber deslizamiento entre superficies, y el valor de fuerza de roce cinética, que experimenta un objeto al estar apoyado sobre otra superficie, depende del módulo de la normal que la superficie le hace al objeto. Y eso también es algo que parece bastante lógico. Si ustedes tienen que mover un placar apoyado sobre una superficie y lo quieren empujar, es más fácil moverlo si sacan todo lo que está dentro del placar, que si dejan todas las cosas que estaban, ¿no? Cuando ustedes vacían el placar, moverlo es mucho más sencillo. En ese caso lo que hicieron que fue reducir el resultado de haber sacado todas las cosas del placar, es reducir el valor de la normal que el piso le está haciendo al placar. De alguna manera, de esa forma, reducimos esa interacción superficial que existe entre la parte de abajo del placar y el piso sobre el cual está apoyado. Al hecho de que haya menos cosas, es como que la interacción es menor. Al disminuir esa normal, la interacción entre superficies disminuye y por ende
el valor de la fuerza de roce disminuye. Y las constantes de proporcionalidad entre estas cantidades y la normal se conocen como coeficientes de roce. Coeficiente de roce estático para el valor de la fuerza de roce estática máxima y coeficiente de roce cinético para la fuerza de roce cinética. Estos valores de coeficientes de roce se pueden determinar experimentalmente, ahora vamos a ver cómo se hace, y obviamente van a depender de las características de la superficie en contacto, ¿no? De qué tipo de material son, de la rugosidad que tenga la superficie, de qué tan limpia esté, pero también va a depender de parámetros externos. Por ejemplo, la presión atmosférica, la temperatura, la humedad misma. Piensen que cuando una superficie está húmeda, ustedes se patinan más fácil sobre la superficie, es decir, que el deslizamiento es mayor. Entonces la humedad de alguna manera favorece el deslizamiento de manera que está produciéndose una reducción en esos coeficientes de roce. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la magnitud de la fuerza de roce estática entre dos superficies va a ser menor o igual a ese valor máximo, que es igual al coeficiente de roce estático por la normal. ¿Sí? Acuérdense que la fuerza de roce estática no toma un valor finito, no toma un valor único, sino que puede variar entre 0 y ese valor máximo que ahora definimos como mu estático por la normal. Entonces la fuerza de roce estática tendrá una variación entre 0 y este valor máximo. Perdón. Y la fuerza de roce cinética va a tener un valor constante que va a ser siempre igual a mu cinético por lo normal. En este caso sí podemos calcular el valor de la fuerza de roce y va a tomar este valor mientras haya deslizamiento entre las superficies. Estos coeficientes, como dijimos, van a depender de la naturaleza de las superficies y de las condiciones externas. Se va a cumplir siempre que el coeficiente de roce cinético sea menor que el coeficiente de roce estático. La dirección de la fuerza de roce sobre un objeto apoyado sobre una superficie va a ser paralela a la superficie con la cual el objeto está en contacto y su sentido va a ser opuesto al desplazamiento real o incipiente entre las superficies, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de movimiento incipiente es el movimiento que querría existir en el caso en el que no existiera esa fuerza de roce, esa fuerza de interacción, esa fuerza de fricción. ¿Vamos hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos determinar los coeficientes de roce estático y cinético, porque en principio no parece ser algo sencillo de determinar, ¿no? Piensen que estamos modelando, como les decía, un montón de interacciones casi infinitas a nivel molecular entre los átomos de las dos superficies en contacto, finalmente a través de un único número que llamamos, o dos únicos números que llamamos coeficiente de roce estático y coeficiente de roce cinético. Bueno, ¿cómo podemos determinar esos coeficientes de roce para el caso concreto de un libro apoyado sobre una superficie, por ejemplo? Bueno, van a ver que no es tan difícil de determinar. Entonces, supongamos que tenemos un libro, un libro apoyado sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal, y en esas condiciones el libro no desliza sobre la superficie. Es una situación de equilibrio en la cual el libro no está deslizando. Es decir, que la fuerza de roce que está actuando en esa situación es una fuerza de roce estática, ¿sí? Porque no hay deslizamiento. ¿Cuánto vale esa fuerza de roce estática? ¿Ustedes me pueden decir cuál es el valor de la fuerza de roce estática en esta situación? ¿Se puede saber cuánto vale la fuerza de roce estática? ¿Sí o no? ¿Qué dijimos de la fuerza de roce estática? ¿Que cuánto vale? Y en realidad no sé cuánto vale. Puede valer cualquier cosa entre 0 y este valor que está acá. Entonces, en principio, si a mí lo único que me dicen es que el libro está apoyado, que hay un cierto ángulo y no se desliza, yo sé que la fuerza de roce es estática. Ahora, ¿cuánto vale? Y bueno, en principio no sé. Tendría que plantear el problema para poder resolverlo. Pero de entrada no puedo decir cuánto vale la fuerza de roce estática.
porque tiene un rango de valores que puede tomar. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear, como siempre, el diagrama de cuerpo libre del problema. Modelamos a nuestro libro como una partícula, aplicando el modelo de partícula, ponemos un sistema de coordenadas, en este caso X e Y, con X en la dirección del plano inclinado y en la dirección perpendicular al plano. Las fuerzas actuando sobre el libro serán la atracción gravitatoria o peso, la normal que hace la superficie, y sabemos que el libro está en equilibrio, por lo tanto hay una fuerza de roce que en este caso se está oponiendo al movimiento incipiente entre las superficies en contacto, es decir, la superficie del libro y el piso, porque no hay desplazamiento. ¿Hacia dónde sería el movimiento si no hubiera fuerza de roce? Y el libro se caería por el plano inclinado, ¿no? El libro deslizaría hacia abajo. Es decir, que la fuerza de roce se va a oponer a ese deslizamiento y por lo tanto la fuerza de roce es una fuerza hacia arriba del plano inclinado. ¿Está bien? Entonces, este corresponde al diagrama de cuerpo libre del libro. Una aclaración acá. Tanto la fuerza de roce como la normal son fuerzas que está ejerciendo la superficie sobre la cual está apoyado el libro sobre el libro. Es decir, que son dos fuerzas ejercidas por el mismo agente. Entonces, en realidad, estrictamente hablando, no son dos fuerzas distintas, sino que es una única fuerza, que se llama fuerza de contacto, que va a tener una dirección que va a estar por acá. Va a ser la suma de estas dos componentes, si quieren. Entonces, muchas veces se suele hablar de fuerza de contacto cuando hablamos de la fuerza que realiza una superficie sobre el objeto que está apoyado sobre ella. Y esa fuerza de contacto puede tener dos componentes, una normal y una paralela a la superficie, donde la normal es lo que nosotros conocemos como fuerza normal, y la fuerza paralela a la superficie será la fuerza de roce. Entonces, lo aclaro porque muchas veces se va a hablar de fuerza de contacto, entonces cuando hablemos fuerza de contacto es una fuerza que tiene en cuenta las dos componentes que yo estoy acá poniendo como dos fuerzas individuales. No está mal ponerlas como dos fuerzas individuales, para mí usualmente lo voy a hacer de esa forma porque hace más sencillo después la resolución del problema. Y de todos modos, si yo pusiera una fuerza de contacto, siempre tendría que terminar descomponiéndola en sus dos componentes, paralela y perpendicular a la superficie. Entonces, para mí está bien plantearlo como dos fuerzas individuales, pero tengamos en la cabeza que en realidad son dos componentes de una única fuerza, que es la fuerza de contacto. Entonces, cuando ya tenemos el diagrama de cuerpo libre resuelto, podemos plantear la segunda ley. En este caso vamos a plantearla para una situación de equilibrio, porque el libro no está acelerado, está en reposo, por lo tanto, tanto la aceleración en el eje X como la aceleración en el eje Y será igual a 0. Teniendo en cuenta los ángulos, podemos escribir las componentes en cada una de las dos direcciones perpendiculares. La normal forma un ángulo de 90 grados con el eje X, por lo tanto la componente en el eje X será 0. La componente en el eje Y será igual al módulo de la normal. El peso forma un ángulo de 270 más θ, ¿sí? Pues ya acuérdense que lo hicimos la clase pasada, pero podemos ver como este cateto, este lado es perpendicular a la horizontal y este es perpendicular al plano inclinado, este ángulo de acá es θ, el mismo ángulo del plano inclinado, por lo tanto el ángulo del peso respecto al eje X es 270 más θ. Entonces la componente en X del peso será el módulo del peso por el coseno de 270 más θ. Como el coseno de 270 más θ es el seno de θ, lo voy a escribir como módulo de P por el seno de θ, para facilitar un poco las cuentas. Y la fuerza de roce forma un ángulo de 180 grados respecto del horizontal, por lo tanto la componente en el eje X será el módulo de la fuerza de roce por el coseno de 180, que como vale menos 1, me aparece un signo menos acá. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X me dará m por g por el seno de θ menos la fuerza de roce estática igual a 0. Fíjense que yo acá no puedo reemplazar la fuerza de roce estática por ninguna expresión, porque la fuerza de roce estática puede valer desde 0 hasta el valor máximo. Yo no sé en qué situación estoy acá. Solamente puedo reemplazar el valor de fuerza de roce por el valor máximo, cuando estoy en la situación de fuerza de roce estática máxima. Pero en este caso no lo sé, no sé si eso se está cumpliendo. De la sumatoria de fuerzas en I voy a poder despejar el valor de la normal, porque
como el seno de 90 vale 1, esto me da el módulo normal. El seno de 270 más tita es menos 1, porque esto es igual a menos el coseno de tita. Entonces esto lo puedo poner, perdón, esto va a ser negativo, quiero decir, pero acá va a aparecer un cierto valor debido al ángulo que está formando el peso respecto a mi sistema de coordenadas. Entonces voy a tener una componente en el eje Y del peso. El valor de esa componente va a ser negativa y va a tener un valor de menos P por el coseno de tita, usando esta identidad trigonométrica. El seno de 70 más tita es menos el coseno de tita. Y la fuerza de roce, como forma un ángulo de 180, el seno de 180 es 0, no va a aparecer en esta ecuación. Claramente no tiene componente en el eje Y. De acá podemos entonces despejar la normal será igual a mg por el coseno de tita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En el experimento lo que se hace es empezar a aumentar el ángulo del plano inclinado. Empiezo a levantar esto, ¿sí? Entonces voy aumentando el ángulo del plano inclinado y veo qué es lo que pasa. Entonces, aumento, el libro no se mueve hasta que llega a un ángulo, que voy a llamar ángulo crítico, para el cual el libro empieza a deslizar por la superficie. Cuando alcanzo ese ángulo, para el cual el libro empieza a deslizar por la superficie, quiere decir que acabo de alcanzar o superar la fuerza de roce estática máxima. Fíjense que a medida que yo aumento el ángulo, si yo aumento el ángulo, aumento este ángulo de acá, si aumento ese ángulo de ahí, la fuerza de roce va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque la componente en el eje X del peso va a aumentar. Este término de acá va a ser cada vez mayor, o este término de acá, si quieren, va a ser cada vez mayor, a medida que yo aumente el ángulo, porque si aumento el ángulo, aumento tita, si aumento tita, aumento el seno de tita, por lo tanto P por el seno de tita es cada vez más grande. Entonces, a medida que yo aumento el ángulo, la fuerza de roce tiene que ir aumentando para mantener el sistema en equilibrio, porque yo veo que el libro no se desplaza, el libro sigue quieto sobre la superficie, entonces si esto aumenta, esto tiene que aumentar. Ahora, sabemos que esto no puede aumentar indefinidamente, esto tiene un valor límite, un valor máximo, que será igual al coeficiente de roce estático por el valor de la normal. Entonces, para el ángulo para el cual empieza a deslizar el libro sobre la superficie, lo vamos a llamar ángulo crítico y vamos a suponer que ese valor corresponde al valor para el cual la fuerza de roce estática ha alcanzado su valor máximo. Entonces, si planteamos la condición ahora de equilibrio para ese ángulo particular, que es el ángulo crítico, entonces voy a reemplazar en esta ecuación el valor de ángulo por el ángulo crítico, que podemos medir, ¿no? Porque en un experimento, si hacemos el experimento, vemos para qué ángulo se empieza a mover, agarro un transportador y mido qué ángulo es el que está el plano inclinado, o mido con una regla, dibujo un triángulo y mido los catetos y la hipotenusa, y con una función trigonométrica puedo determinar qué ángulo es el que está formando el plano inclinado, es decir, que puedo conocerlo experimentalmente, el valor de este ángulo, menos el valor de la fuerza de roce estática, que en este caso va a ser la fuerza de roce estática máxima, porque estoy en la situación límite, justo antes de que el libro empiece a deslizar. Entonces la fuerza de roce ahí es la fuerza máxima. Por lo tanto, la puedo reemplazar por el valor de fuerza de roce estática máxima que dijimos que valía mu estático por la normal. Como esto es igual a 0, fíjense que de acá, si esto lo paso sumando, m por g se me cancela, coseno lo paso dividiendo, y obtengo que el coeficiente de roce estático vale la tangente del ángulo crítico. Entonces fíjense que de una manera muy sencilla, con este experimento de un plano inclinado y si quieren, un transportador o una simple regla, uno puede, para dadas dos superficies, en este caso la del libro y la de la superficie del plano inclinado, conocer de manera sencilla cuánto vale ese coeficiente de roce. O sea que no es tan descabellado este modelo que hemos aplicado de fuerzas de roce, simplificando la situación a una fuerza proporcional a la normal, donde esa constante de proporcionalidad hemos llamado coeficiente de roce, que si bien parece muy complicado, podemos determinar de una manera experimental bastante sencilla.
Veamos ahora cómo determinar el coeficiente de roce cinético. Entonces tenemos el mismo libro, la misma superficie, y yo quiero conocer cuál es el coeficiente de roce cinético entre esas superficies. Entonces lo que voy a hacer es empujar el libro, lo empujo con una cierta fuerza, de forma tal que el libro se empiece a mover, y yo lo que veo es que el libro se empieza a mover con una cierta velocidad inicial, que supongamos que podemos determinar de alguna manera. Tengo algún velocímetro que me permite determinar la velocidad inicial del libro. ¿Y qué es lo que va a pasar con el libro? Bueno, si la superficie fuera dos superficies perfectas de hielo sin interacción, el libro se movería indefinidamente sobre esa superficie, porque no habría ninguna fuerza actuando sobre el libro. Pero en el caso real sabemos que hay una interacción entre las superficies, que es lo que llamamos fuerza de roce, y esa fuerza de roce se va a oponer al desplazamiento, entonces, o al deslizamiento del libro. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, el libro se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de roce será una fuerza hacia la izquierda. Entonces, en esa situación, lo que vemos es que tengo una fuerza neta aplicada sobre el libro, esa fuerza actúa hacia la izquierda, por lo tanto, el sistema va a estar acelerado en la misma dirección y sentido que la fuerza neta, o sea, hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Está claro eso? El libro se mueve hacia la derecha, pero aparece una aceleración hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el libro, ¿qué es lo que le está pasando al libro? ¿Qué pasaba cuando tenemos una aceleración en el sentido opuesto al de la velocidad? ¿Qué pasa con la rapidez, o sea, con el módulo de la velocidad? Va a ir disminuyendo, ¿sí? O sea, el libro se está frenando. Lo que está pasando acá es que el libro se está frenando, y es efectivamente lo que vemos, ¿no? Yo lo empujo y el libro se mueve un poquito y después en algún momento se frena y vuelve a quedar en reposo. Entonces vamos a resolver esta situación, planteamos la segunda ley. En el eje X solamente tengo la fuerza de roce actuando con un ángulo de 180 respecto a la horizontal, por lo tanto la fuerza de roce será igual al módulo de la fuerza de roce cinética en este caso, porque hay deslizamiento entre las superficies por el coseno de 180. El módulo de la fuerza de roce cinética sabemos que es igual al coeficiente de roce cinético por el módulo de la normal, y este coseno de 180 me indica que la fuerza está actuando en el sentido negativo en mi sistema de coordenadas, o sea que esto será igual a menos mu cinético por el módulo normal. Y eso tiene que ser igual a la masa del libro por la componente de la aceleración en la dirección X en este caso. En el eje Y el sistema está equilibrado, no hay aceleración en el eje Y, las fuerzas que están actuando, digamos, las únicas fuerzas que tienen componente en el eje Y son la normal y el peso. Fíjense que acá ya no puse la descomposición, ¿no? La fuerza normal forma un ángulo de 90, entonces me aparece el módulo normal, el peso forma 270, me aparece el módulo del peso con signo negativo, por el seno de 270, y la fuerza de roce no aparece porque forma un ángulo de 180, ya no lo puse, pero si lo hubiera puesto, hubiera aparecido el seno de 180 que es igual a 0. Eso tiene que ser igual a 0 porque no hay aceleración en este eje, de forma tal que la normal en este caso, el módulo, es igual a m por g. Si despejamos entonces la aceleración de acá, la aceleración será menos mu cinético por g. Fíjense que paso dividiendo la masa, y si reemplazo la masa, la normal por m por g, las masas se cancelan, me queda que la aceleración al eje X es negativa, como esperábamos, apunta hacia la izquierda, igual a menos mu cinético por g. Entonces lo que tenemos es una partícula que se está moviendo con una aceleración constante en una dirección, entonces podemos plantear cinemática de movimiento uniformemente acelerado para una dirección, en este caso la dirección X, con un valor de aceleración que hemos encontrado recién y un valor inicial de velocidad que ya teníamos. Entonces podemos determinar la distancia total que va a recorrer el libro planteando la condición de velocidad final igual a 0. Cuando esto alcance la distancia total recorrida, su velocidad en el eje X se va a hacer igual, se va a 0. Entonces, si planteamos la condición de velocidad igual a 0 en el eje X, puedo despejar el tiempo de acá. El tiempo tendrá esta expresión que está acá,
no voy a entrar en los detalles del álgebra, pero es muy sencilla. Y si reemplazamos en la expresión de posición en función del tiempo, suponiendo que nuestro sistema de coordenadas tiene el origen en el punto desde el cual el libro empieza a moverse, la posición inicial será 0, la posición final será componente de la velocidad inicial en la dirección X por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos por el tiempo para el cual el libro alcanza el reposo, es decir, recorre la distancia total que encontramos recién acá y acá, y el valor de aceleración que ya teníamos, obtenemos esta expresión de acá, tampoco voy a entrar mucho en el detalle del álgebra, después si quieren lo miren ustedes, y obtenemos que la distancia total recorrida es igual a la velocidad inicial en el eje X al cuadrado sobre 2 mu cinético por G. Entonces, si medimos qué distancia recorre en el experimento, si mido qué distancia recorrió, puedo despejar mu cinético de acá. Paso mu cinético multiplicando, X dividiendo, y tengo una expresión para determinar cuánto vale el coeficiente de roce cinético, en este caso entre la superficie del libro y la superficie sobre la cual el libro está apoyado. Entonces, como ven, si bien el modelo parece un poco simplificado, el de proponer un valor de fuerza de roce igual al módulo de la normal por un coeficiente, dependiendo del caso de la fuerza de roce cinética y en el caso de la fuerza de roce estática para su valor máximo, es un modelo que funciona bien y cuyos coeficientes podemos determinar de una manera bastante sencilla. Entonces veamos algún ejemplo de aplicación. Este ejercicio, si no me equivoco, también es un ejercicio, este es un ejercicio de la práctica. Entonces lo que tenemos es un bloque de acero de 5 kilogramos en reposo sobre una superficie horizontal. Entonces simplemente apoyo un bloque de acero sobre una superficie horizontal. Y yo sé que los coeficientes de roce, porque ya hice los dos experimentos anteriores, entonces ya los determiné. Los coeficientes de roce estático y cinético valen 0,4 y 0,3. Entonces la parte A me pregunta cuál es el valor de la fuerza de roce ejercida por la superficie sobre el bloque. Entonces lo que yo hice fue apoyar el bloque sobre la superficie, y lo que quiero ver es cuál es la fuerza de roce que está actuando en ese caso. Conozco los dos coeficientes de roce. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza de roce en ese caso? Bueno, lo que tengo que ver para determinar cuánto vale la fuerza de roce primero es si hay deslizamiento o no. En este caso veo que no hay deslizamiento, ¿sí? El bloque está en reposo. Entonces, estaría en la condición de fuerza de roce estática para empezar. Eso implica que no puedo conocer el coeficiente, la fuerza de roce de forma directa, porque la fuerza de roce estática varía entre un valor mínimo de 0 y un valor máximo de un estático normal. Lo que tengo que ver es a qué movimiento incipiente se está intentando oponerse esa fuerza de roce para determinar, planteando la segunda ley, cuánto vale la fuerza de roce en ese caso. Ahora, lo que veo es que nadie está queriendo poner al bloque en movimiento. El bloque está apoyado sobre la superficie es horizontal. Y yo como el diagrama de cuerpo libre solo tengo la normal y el peso. Entonces, en ese caso, la fuerza de roce es 0, porque no hay ninguna fuerza externa que esté intentando ponerlo en movimiento. No hay un movimiento incipiente hacia el cual la fuerza de roce se esté queriendo poner. ¿Sí? Entonces, la pregunta es un poquito capciosa, si quieren. Es una pregunta un poco tramposa. No hay ninguna fuerza de roce en la parte A porque no hay ningún movimiento incipiente al cual oponerse. Entonces, para la parte A, claramente la respuesta es la fuerza de roce es nula. ¿Está bien? Bueno, si no me contestan, supongo que sí y sigo. Si tienen dudas, párenme. En la parte B me dice calcular el valor de dicha fuerza cuando actúa sobre el bloque una fuerza de 5 newtons paralela a la superficie. Bueno, entonces ahora sí, yo hago una fuerza de 5 newtons paralela a la superficie, entonces ahora ya esto va a querer poner en movimiento al sistema, en este caso al bloque de acero, por lo tanto va a aparecer una fuerza de roce que va a oponerse a ese movimiento incipiente o real, no lo sé, que va a tener la misma dirección
que la fuerza que esté aplicando, en este caso en la dirección de la superficie, y sentido opuesto. Es decir, que esta fuerza, si yo la fuerza que hago sobre el bloque la supongo hacia la derecha, la fuerza de roce será hacia la izquierda. ¿Cuánto vale esa fuerza de roce? Y la verdad que todavía no lo sé. Lo que tengo que ver primero es en qué parte del comportamiento de esa fuerza de roce estoy, en cuál de los dos regímenes, porque dependiendo de si hay deslizamiento o no, el comportamiento va a ser distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar en qué régimen estoy? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale para estas dos superficies la fuerza de roce estática máxima, porque esa va a ser la que me defina de qué lado estoy, ¿sí? Yo necesito saber cuál es la fuerza de roce estática máxima que puede haber entre las superficies. Si yo hago una fuerza menor que esa, no voy a mover el sistema. Si hago una fuerza mayor, en módulo, una fuerza mayor que esa, el sistema se va a estar deslizando. Entonces, la que a mí me va a dar idea de cuál es la región en la cual yo estoy parado de los dos regímenes de fuerza de roce es lo que definimos como fuerza de roce estática máxima, que vale cuánto, mu estático por lo normal. Entonces, esto es lo que tengo que calcular para estas dos superficies en contacto. El valor de la normal es muy sencillo, en este caso simplemente de plantear el equilibrio en el eje Y, el módulo de la normal menos el módulo del peso es igual a 0, el módulo de la normal será m por g en este caso. ¿Sí? Es el caso más sencillo en el cual la normal tiene el mismo módulo que el peso. De forma tal que la fuerza de roce estática máxima será igual al mu estático por m por g. Y esto me da 19,6 newton. Quiere decir que la fuerza de roce estática máxima que puede haber entre estas dos superficies es 19,6. Entre 0 y 19,6 la fuerza de roce puede valer cualquier cosa, cualquier valor, lo que sea necesario para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, en el caso particular del ejercicio que yo estoy queriendo resolver, si la fuerza que yo aplico es de 5 newton, 5 newton es menor que 19,6. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Se va a acelerar o se va a mantener en reposo? ¿Alguien ahí? Se va a mantener en reposo. Se va a mantener en reposo porque 5 newton es menor que 19,6. Entonces, yo sé que esta es la máxima que puede haber entre las superficies, la fuerza de roce estática máxima. Hasta este valor, la fuerza de roce es capaz de mantener el sistema en equilibrio. Entonces, si yo hago 5 newton, ¿cuánto va a valer el módulo de la fuerza de roce? Sabiendo que el mu estático normal vale 19,6. Y va a valer 5 newton, en el sentido opuesto. Si yo hiciera 6 newton, la fuerza de roce sería 6 newton hacia la derecha. Y si yo hiciera 7, sería 7. Si hiciera 10, sería 10. Si hiciera 19, sería 19. Y si hiciera 19,6, sería 19,6. Y hasta ahí puedo llegar. Ese es el máximo. Eso lo veo claramente de plantear la situación de equilibrio. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo acá un poco con los dedos en el aire, pero si planteamos la situación de equilibrio para el eje X y planteamos la sumatoria de fuerzas, tendré la fuerza externa que yo estoy haciendo más la fuerza de roce, o la componente de la fuerza roce en el eje X. Esta es 5 newton, y esta será el módulo de la fuerza de roce por el coseno de 180, que esto es menos 1, por lo tanto esto es menos el módulo de la fuerza de roce. Acá no puedo reemplazar por nada, acá lo tengo que despejar, porque como no estoy en la situación máxima, yo esto lo calculo, pero porque estoy calculando la máxima. Cuando yo estoy en la condición de fuerza de roce estática, este valor tengo que despejarlo de las condiciones del problema, no lo puedo determinar. Entonces de acá lo despejo. ¿Cuál es la condición del problema? Y que está en equilibrio, o sea que esto es igual a 0, no hay aceleración. Entonces de acá obtengo que el módulo de la fuerza roce es igual al módulo de la fuerza externa, o sea 5 newton. Si yo hubiera hecho 10 newton, esto me hubiera dado la fuerza de roce menos 10 newton en I.
Y si hubiera hecho 19,6 me daría menos 19,6 newton en I. Y cualquier valor entre 0 y 19,6 me daría un valor de fuerza de roce igual y opuesto a la fuerza que yo estoy haciendo. ¿Está claro eso? ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí. Bueno, la pregunta C me dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza mínima capaz de provocar que el bloque comience a deslizarse? Bueno, la fuerza mínima vamos a suponer que es infinitesimalmente superior o mayor a esta fuerza de roce estática máxima, porque sabemos que hasta esta no se va a mover. Entonces, ¿yo qué fuerza tengo que hacer para poner en movimiento? Una fuerza infinitesimalmente mayor a 19,6 newtons. Cuando yo supero 19,6, ya la fuerza de roce estática máxima fue superada, por lo tanto, el sistema pasa al régimen de fuerza de roce cinética y empieza a haber deslizamiento entre las superficies. Una vez que supero esa fuerza de roce, la fuerza de roce pasa a ser cinética ahora, y ya toma un valor constante. Y vale mu cinético por lo normal. O sea, 0,3 por m por g. La última pregunta es, una vez iniciado el movimiento, es decir, una vez que yo superé 19,6, hice 19,7, entonces el sistema, el bloque se empezó a mover sobre la superficie. La pregunta es, ¿qué fuerza es necesaria para que el bloque permanezca moviéndose con velocidad constante respecto a la superficie? Entonces fíjense que para que permanezca moviéndose con velocidad constante, una vez que empezó a moverse, yo lo que quiero es que otra vez haya una situación de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas me dé cero. Pero ahora no con una fuerza de roce estática, porque ahora hay deslizamiento entre superficies, sino con una fuerza de roce cinética, es decir, mu cinético por lo normal, de forma tal que la fuerza mínima que yo tengo que hacer para mantener el sistema en movimiento es igual a mu cinético por la normal, es decir, 14,7 newtons, ¿no? Si hacen la cuenta 0,3 por m por g, eso les da 14,7, es decir, que si yo inicialmente lo pongo en movimiento, supóngase con 20 newtons, y empiezo a moverlo, después puedo bajar esa fuerza a 14,7 y mantenerlo en movimiento con velocidad constante. Porque la fuerza de roce cinética es menor que esa fuerza de roce estática máxima. Entonces me alcanza con menos fuerza para mantenerlo en movimiento. Este es otro problema de la práctica y es uno de los problemas que genera más dificultad por ahí para entender. Por eso me parece que vale la pena que lo discutamos en detalle. Y el problema dice, bueno, tenemos dos bloques, uno de 2 kilogramos, que descansa sobre otro de 5 kilogramos, que a su vez está en reposo apoyado sobre una mesa sin rozamiento, ¿no? Vamos a suponer que esta mesa no tiene roce con la superficie de este bloque, para simplificar un poco el problema, pero sí existe roce, existe fricción entre la superficie de los dos bloques, con coeficientes de roce de 0,3 y 0,2 respectivamente. ¿Bien? Entonces la primera pregunta que me hace es, ¿cuál es el módulo de la fuerza máxima que puedo hacer sobre el bloque de 5 kilogramos para que el bloque de 2 no resbale sobre el de 5? Entonces yo lo que quiero hacer es empujar el de abajo, y quiero que los dos se muevan juntos. No quiero que este deslice sobre este. Bueno, después hay dos preguntas más, pero vamos a concentrarnos en la primera, y antes de resolverlo, un poco vamos a tratar de visualizar el problema, para entender cómo actúa la fuerza de roce entre los bloques. Entonces, la situación en la que estamos queriendo resolver es en la cual empujamos el bloque de abajo y los dos bloques se mueven juntos, ¿sí? Entonces, si yo lo miro desde afuera, no me paro en un sistema inercial fijo en la Tierra, lo que veo es dos bloques acelerándose con la misma aceleración.
Y en este caso, si pongo un sistema de referencia cartesiano con el eje X positivo hacia la derecha, usualmente, los dos tendrán aceleración en el eje X positiva. ¿Está bien? Entonces, está claro que el bloque de abajo se acelera porque lo estoy empujando. La fuerza neta sobre el bloque de abajo es hacia la derecha, la aceleración sobre el bloque de abajo es hacia la derecha. Ahora, yo el bloque de arriba no lo estoy empujando, no lo estoy tocando. ¿Por qué se acelera? Y bueno, se tendrá que acelerar porque si está acelerado, la segunda ley lo que me dice es que tiene que haber alguna fuerza actuando neta actuando sobre el bloque. ¿Cuál es la fuerza neta que está actuando sobre el bloque? ¿Cuál es la fuerza que me da lugar a la aceleración del bloque? Y tendrá que ser la fuerza de interacción entre los dos bloques, es decir, lo que llamamos fuerza de roce, ¿no? Hay una fuerza de roce entre los dos bloques, tendrá que ser esa la responsable de lo que lo acelere. ¿Hacia dónde es la fuerza de roce sobre el bloque de arriba? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver si lo piensan. La respuesta está escrita en el texto ahí, pero piénsenlo ustedes, a ver qué les parece. Profe, y el bloque de arriba sería hacia la izquierda, ¿no? La fuerza de roce sobre el bloque de arriba, vos decís que es hacia la izquierda. No, Ahora, si la, es la misma dirección. Tienen la misma fuerza, la misma dirección, ¿no? está bien, la dirección es horizontal, ahora el sentido es lo que me interesa a mí. Sobre el bloque de arriba va a haber una fuerza, el bloque de abajo le va a hacer una fuerza de roce. ¿No? Va a haber una fuerza de roce acá, entre estas dos superficies. Esto se está moviendo todo hacia la derecha. ¿Hacia dónde es la fuerza de roce sobre el bloque de arriba? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué se imaginan? A ver. De lo que vimos hasta ahora, de lo que hablamos de fuerza de roce. ¿Qué les parece? ¿Hacia dónde tiene que ser la fuerza de roce? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Nadie se anima a contestar. Vamos, ¿no? Tiren la moneda y digan algo si no saben. Pero más que eso, quiero que se lo imaginen. A ver, ¿qué les parece a ustedes? El sentido común, ¿qué les dice? Y no se mantendría en reposo porque el que se está moviendo es el de abajo. No, no, pero yo veo que los dos se mueven porque hay una fuerza de roce. Hay interacción entre las superficies. Entonces se mueven los dos juntos. Entonces hay fuerza de roce. El bloque se mueve hacia la derecha. El bloque de arriba se mueve junto con el bloque de abajo hacia la derecha. ¿Hacia dónde es la fuerza de roce sobre el bloque de arriba? Es mi pregunta. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y en el mismo sentido del bloque de abajo no tendrá que ser. Hacia En la el mismo izquierda. sentido que qué. Uno tendería a pensar, voy a hablar por ustedes porque nadie me contesta, entonces se hace medio difícil esto. Uno dice, bueno, el bloque se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce se debería oponer a ese movimiento, debe ser hacia la izquierda la fuerza de roce. Es lo que el sentido común primero te dice. Cuando uno empieza a estudiar esto, decíamos, bueno, hasta ahora vimos que yo lo empujaba hacia allá, se quería mover hacia allá, hacia la derecha, y la fuerza de roce era hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces uno, por ahí lo primero que tiende a decir es, si los bloques se están moviendo hacia la derecha, sobre el bloque de arriba, la fuerza de roce deberá ser hacia la izquierda. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que el sistema está acelerado. ¿Hacia dónde está acelerado el sistema? Hacia la derecha. Por lo tanto el bloque de abajo como el bloque de arriba están acelerados hacia la derecha. Los dos tienen una aceleración que tiene este sentido que tiene esta flecha de acá. Está bien eso, está claro. Los dos están acelerando hacia allá porque yo veo que los dos se mueven juntos. Si la aceleración del bloque de arriba es hacia la derecha,
¿Qué me dice la segunda ley? ¿Hacia dónde tiene que ser la fuerza neta que actúa sobre el bloque de arriba? Hacia la derecha. La segunda ley de Newton me dice que la dirección y sentido de la aceleración coincide con la dirección y sentido de la fuerza neta. ¿Y quién es la fuerza neta actuando sobre el bloque de abajo, sobre el bloque de arriba? Y la fuerza de fricción, no hay otra fuerza más. Yo no lo estoy empujando al bloque de arriba. O sea que la única fuerza que actúa en el eje X sobre el bloque de arriba es la fuerza de fricción. Por lo tanto, analizando la segunda ley, no estoy pensando ahora en cómo es que actúa la fuerza de Rosso. Ahora eso lo vamos a analizar después y lo vamos a entender. Pero analizando la segunda ley, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre presente en la cabeza nosotros? Eso es lo fundamental. La dirección y sentido de la aceleración tiene que ser la dirección y sentido de la fuerza neta. La constante de proporcionalidad después será la masa, ¿sí? Pero la dirección y sentido me la determina la fuerza neta de la aceleración. Entonces, si se acelera hacia la derecha, la fuerza neta es hacia la derecha. No hay duda de eso. No puedo discutir la segunda ley. Entonces ya me tengo que volver a replantear eso que yo estaba pensando de la fuerza de 12. Porque yo intuitivamente primero dije por sentido común que si esto se movía hacia la derecha, la fuerza de Rosse tenía que oponerse a ese movimiento y ser hacia la izquierda. Pero está mal eso. Y es la segunda ley la que nos da la respuesta, un poco para darnos cuenta de que nos estamos equivocando en el razonamiento. Porque acá lo fundamental es lo que yo les decía hoy, que la fuerza de Rosse no es que se opone al movimiento, se opone al movimiento relativo, al deslizamiento relativo entre superficies en contacto. Real o incipiente. Entonces, ¿a qué movimiento es que se opone la fuerza de roce? La fuerza de roce se opone al deslizamiento de la superficie del bloque de arriba respecto a la superficie del bloque de abajo. Entonces, para darnos una idea de qué es lo que pasaría si no hubiera fuerza de roce, imagínense que fueran dos bloques de hielo. Si estos fueran dos bloques de hielo y yo empujo el bloque de abajo, ¿qué es lo que pasa con el de arriba? Nada, ¿no? Supongamos los dos bloques de hielo, voy a suponer que no hay fuerza de roce, ¿no? Entonces, cuando yo empujo el de abajo se mueve, se acelera hacia allá, pero el de arriba no le pasa nada, porque no hay interacción en estas dos superficies. Entonces este se queda quieto. ¿Hacia dónde se mueve el bloque, la superficie del bloque de arriba respecto de la superficie del bloque de abajo? Respecto a la superficie se está moviendo hacia atrás. O sea, si yo miro las cosas desde las superficies en contacto, que es la superficie que está acá, respecto a la superficie del bloque de abajo, el bloque de arriba se está moviendo hacia atrás. ¿Sí? Ese es el movimiento incipiente porque no hay un movimiento real. Yo tengo que ver el movimiento relativo entre superficies y cuando estos se están moviendo juntos no hay movimiento real, sino que es un movimiento incipiente al que se está oponiendo la fuerza de roce y es a ese movimiento incipiente al que la fuerza de roce se opone. Al de este bloque respecto al de este. Y visto respecto a las superficies, en ese caso, yo lo que estaría viendo es que este se está moviendo hacia atrás respecto del de abajo. A ese movimiento incipiente se opone la fuerza de roce y por eso la fuerza de roce es hacia adelante, o sea, hacia la derecha. La fuerza de roce que aparece sobre este bloque debido a la interacción entre estas dos superficies en contacto es hacia la derecha. Lo que coincide con el razonamiento que hicimos respecto de la segunda ley, de que la fuerza de roce neta tenía que ser hacia la derecha. ¿Lo ven eso? Es fundamental esto para poder entender cómo funciona la fuerza de roce en este tipo de problemas, que a veces son un poco tramposos. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, Sí. esta situación que yo estoy planteando acá es la misma situación por la cual nosotros caminamos. ¿Sí? O la misma situación por la cual los autos pueden andar por las calles. Cuando nosotros caminamos, ¿por qué caminamos? Porque hay una fuerza de roce entre la superficie de nuestro
de nuestro pie o del zapato que tenemos puesto con la superficie del piso que estamos pisando. Si ustedes quieren correr con un zapato muy plano en una superficie de hielo, ¿qué es lo que pasa? Y pasa como en los dibujitos, eso que empieza a correr y se quedan corriendo en el lugar. ¿Sí? Si no hay fuerza de roce entre las superficies, hay un deslizamiento de una superficie respecto de la otra, y no existe fuerza de roce, hay deslizamiento completo y no hay movimiento, ustedes no se deslizan, ustedes no pueden caminar. Lo que sucede cuando caminamos es que hay una fuerza de roce estática entre la superficie de nuestro zapato y la superficie del piso. Fíjense que no hay deslizamiento cuando ustedes caminan en condiciones normales, no hay deslizamiento de la suela del zapato respecto del piso. Si yo miro qué es lo que pasa entre la suela del zapato y el piso, no hay deslizamiento. Estamos en una condición de fuerza de roce estática. La superficie no desliza una respecto de la otra. Yo cuando camino no quiero que la superficie deslice, porque si desliza es como que me resbalo. Lo que tengo que ver para entender hacia dónde es la fuerza de roce que aparece sobre la superficie es hacia dónde sería ese movimiento incipiente, hacia dónde tendería a moverse, hacia dónde tendería a desplazarse una superficie respecto de la otra. Si yo estuviera caminando sobre hielo, la superficie de mi zapato deslizaría hacia atrás respecto de la superficie del piso. Y es ese movimiento incipiente al que se opone la fuerza de roce, por eso la fuerza de roce es hacia adelante y nosotros caminamos. ¿Mm? Y es esa fuerza de roce estática que existe entre la suela del zapato y el piso la que nos permite caminar. De la misma manera que pasa con una rueda de un auto. Si ustedes al auto lo aceleran y lo quieren hacer salir a una velocidad muy rápida sobre una superficie de hielo, la rueda se va a quedar girando en el mismo lugar, no se va a mover. Necesita que haya una fuerza de roce grande entre el pavimento y la superficie de la rueda, para que no deslice y la rueda se pueda mover. Si bien yo me estoy moviendo, la fuerza de roce que da lugar a ese movimiento, ya sea cuando caminamos o cuando un auto anda, por el giro de las ruedas, es una fuerza de roce estática. Entonces, muchas veces, la fuerza de roce estática da lugar a un movimiento. Entonces, eso es importante de verlo. No necesariamente, porque la fuerza de roce estática, un objeto va a estar en reposo. Se puede estar acelerando debido a una fuerza de roce estática. Y este es un ejemplo muy claro. Hay una fuerza de roce estática entre estas dos superficies y es esa fuerza de roce estática la que da lugar a la aceleración, al movimiento del bloque de arriba. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver entonces el problema ahora. La pregunta, acuérdense, la pregunta A era, ¿cuál es la fuerza máxima que puede aplicarse para que el bloque de 2 kilogramos no deslice o no resbale sobre el bloque de 5? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre del sistema. Yo al sistema lo puedo pensar como los dos bloques juntos, porque fíjense que acá, en esta parte, yo sé que los dos bloques se están moviendo con la misma aceleración, o sea, no hay deslizamiento de este respecto de este, o yo quiero plantear la condición que no haya deslizamiento, por lo tanto el sistema se va a mover todo junto hacia la derecha, entonces puedo pensarlo como si fuera un solo bloque, ¿sí? Si fuera un solo bloque de masa total 7 kilogramos, o sea, la suma de las masas. Sobre ese sistema, las fuerzas que están actuando serán el peso total, la normal que le hace el piso, y la fuerza externa que estoy haciendo yo, que ahora la hago sobre el sistema completo, porque esto supongo que, no sé, esto podría estar pegado. No sé si hay fuerza de roce o que está pegado o esto es un solo bloque. En principio, si yo lo veo moverse juntos, yo podría pensar que es un solo bloque con esta forma rara. Pero, claro, si yo lo que quiero es sacar información respecto de la fuerza de roce que está actuando entre estos dos, bueno, de alguna manera voy a tener que poner en juego esa fuerza de roce y para eso voy a tener que también analizar qué es lo que le pasa a cada uno de los bloques por separado. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Vamos a empezar con el bloque de arriba, que es un poquito más fácil. Para el bloque de arriba tendré la normal, que el bloque de abajo le hace al bloque de arriba, a eso lo llamo con este nombre.
el peso del bloque de arriba, o sea, la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra hace sobre el bloque de arriba, y la fuerza de roce que el bloque de abajo le hace al bloque de arriba. O sea, estas dos son las componentes de la fuerza de contacto, si quieren, que la superficie del bloque de abajo le hace al bloque de arriba. Y listo, no tengo más fuerzas. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre el bloque de arriba. Entonces, fíjense que la fuerza de roce la dibujé hacia la derecha, ¿no? Ya habíamos visto que como la superficie del bloque de arriba tiende a deslizar hacia atrás, o tendería a deslizar hacia atrás respecto del bloque de abajo, la fuerza de roce es opuesta a ese movimiento incipiente y apunta hacia la derecha. ¿Qué pasa sobre el bloque de arriba? Tengo la fuerza normal que el piso le hace al bloque, perdón, el bloque de abajo, ¿no? El de 5 kilogramos. La fuerza normal que el piso le hace al bloque de 5 kilogramos. Tengo la fuerza externa que estoy haciendo yo, F. Tengo el peso del bloque de abajo. Y además, como esta fuerza de contacto la hace el bloque de abajo al bloque de arriba, el bloque de arriba le va a hacer una fuerza igual y opuesta, es decir, que voy a tener una reacción a la normal y una reacción a esta fuerza de roce, porque estas dos las hace el bloque de abajo sobre el bloque de arriba, o sea que el bloque de arriba, por tercera ley de Newton, le va a hacer una fuerza igual y opuesta. Voy a tener una F de roce prima, que va a tener el mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto que esta, y voy a tener una normal M minúscula prima, que va a tener el mismo módulo que esta de acá, misma dirección pero sentido opuesto. ¿Lo ven eso? La construcción del diagrama de cuerpo libre de este bloque es tal vez el punto más, o el segundo punto más difícil del problema, y es importante visualizar acá quiénes son los agentes que realizan la fuerza sobre cada uno de los bloques para poder entender qué reacciones son las que tenemos que considerar. Entonces, en este caso, el agente que está haciendo estas fuerzas, o estas componentes de fuerza de contacto, pero podemos pensarlo como dos fuerzas, ¿no? La normal y la fuerza de roce, el bloque de arriba, es el bloque de abajo. Y como el bloque de abajo es mi elemento de estudio, tengo que considerar las fuerzas que el bloque de arriba le hace al bloque de abajo, es decir, las reacciones de esas dos. Fíjense que cuando yo tomaba el sistema como un todo, sería un poco la composición de estas dos cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando compongo estas dos cosas? Lo que son las fuerzas entre los bloques, esta y esta se cancelan, esta y esta se cancelan. No aparecen cuando miro el sistema como un todo. Y solamente quedan la normal externa, ¿sí? La normal que se hace sobre el bloque de abajo, los pesos, que me da el peso total, y la fuerza externa. Entonces, esto que está acá un poco es la composición de estos dos diagramas de cuerpo libre, donde como estas dos fuerzas son acción y reacción, y esta son acción y reacción, se van a cancelar cuando las sume. Entonces, cuando los bloques se mueven juntos, yo puedo determinar muy fácil la aceleración del sistema, porque la única fuerza que va a aparecer en la sumatoria en el eje X cuando yo analice los dos bloques juntos va a ser la fuerza externa F. Eso tendrá que ser igual a la masa del sistema, que en este caso es la suma de las masas, por la componente en X de la aceleración. ¿Sí? Entonces la aceleración del sistema la puedo encontrar de manera muy sencilla. Lo que quiero ver ahora es cuál es la fuerza máxima que yo puedo hacer para que el sistema, o para que el bloque de arriba no deslice. Para que el bloque de arriba no deslice quiere decir que yo lo que tengo que hacer es posicionarme en la condición de aceleración máxima que el bloque de arriba va a poder tener, asociado a la fuerza de roce estática máxima que puede existir entre estas dos superficies. Entonces planteo la sumatoria de fuerzas para el bloque de arriba en el eje X con ahora la fuerza de roce estática máxima. Porque si la fuerza de roce estática es máxima, fíjense, la aceleración va a ser máxima, y si la aceleración es máxima, la fuerza que voy a estar deduciendo de esta expresión va a ser la máxima.
cuando la fuerza de roce estática es máxima, la puedo escribir como mu estático por la normal, ¿sí? De forma tal que la aceleración máxima que puede existir sobre el bloque de arriba para que no deslice va a ser igual a mu estático por la normal dividido la masa. La normal en este caso del bloque de arriba va a ser su masa por g. Si paso m dividiendo, obtengo que la aceleración máxima que puede experimentar el bloque de arriba para que no deslice sobre el bloque de abajo es igual a mu estático por g. Con este valor de aceleración máxima me puedo venir entonces a esta expresión, porque como la aceleración del bloque de arriba tiene que ser igual a la aceleración del sistema, de acá podemos despejar cuánto vale la fuerza máxima que puedo hacer para que el bloque de arriba no deslice. Simplemente reemplazando por este valor de aceleración y haciendo la cuenta me da que la fuerza máxima que puedo hacer, F, en módulo es 20,58 newton. ¿Está bien? No es un problema sencillo este, ¿eh? Si les cuesta entenderlo, no es sorprendente porque es un ejercicio difícil de visualizar. Una vez que ustedes visualizan este tipo de ejercicios, los de fuerza de roce les pasa a ser todos muy fáciles, ¿sí? Estos son del tipo de ejercicios más difíciles que tenemos para resolver en este caso. Porque confunde la situación de movimiento con condición de roce estática, ¿sí? Por eso lo que digo siempre es, acuérdense que la definición de fuerza de roce es que la fuerza se opone al movimiento relativo, real o incipiente entre las dos superficies en contacto. No al movimiento en general, al movimiento relativo entre las superficies en contacto. Y justamente lo que vemos acá es que la fuerza de roce estática es la responsable de que haya movimiento. La aceleración que se produce sobre este bloque de acá es producido por la fuerza de roce estática, ¿sí? Es la fuerza de roce estática la que acelera al bloque de arriba. Y lo vemos del diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, uno cuando hace el diagrama de cuerpo libre, ya acá se convence. La única fuerza que está actuando en el eje X es la fuerza de roce, en este caso estática. Por lo tanto, esta tiene que ser la responsable de la aceleración que experimenta el bloque. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, la segunda parte dice, si la fuerza aplicada es igual a la mitad de ese valor máximo, determina la aceleración de los bloques y la fuerza de fricción que actúa sobre cada uno de ellos. Bueno, entonces, si la fuerza es la mitad que la calculada en el punto anterior, quiere decir que estamos todavía en las condiciones de la fuerza de roce estática entre los dos bloques. Porque fíjense que yo calculé la fuerza máxima que puedo hacer para que no deslicen. Si yo hago la mitad que esa, quiere decir que la aceleración del sistema será la mitad, por lo tanto la aceleración de este bloque será la mitad, por lo tanto la fuerza de roce tendrá que ser menor. Es decir, que estoy en la condición de fuerza de roce estática, no hay deslizamiento, por lo tanto la aceleración del sistema será igual a la aceleración de cada uno de los dos bloques. Entonces volvemos a plantear la situación para los dos bloques moviéndose juntos, y de ahí puedo determinar la aceleración del sistema. ¿Sí? La aceleración del sistema simplemente sale de calcular el cociente entre la fuerza y pasar dividiendo acá el módulo de la fuerza y pasar dividiendo la masa total del sistema. Como sabemos que la fuerza estamos haciendo es la mitad que la que calculamos hoy calculamos 20,58, la fuerza ahora será de 10,29 newtons. Reemplazando acá, obtengo que la aceleración del sistema es 1,47 metros sobre segundo cuadrado en módulo. La aceleración vectorial, acuérdense siempre si me piden una aceleración, como es un vector, lo tengo que expresar en forma vectorial, será 1,47 metros sobre segundo cuadrado de J. A partir de esta aceleración, entonces ahora lo que podemos hacer es plantear la sumatoria de fuerzas sobre el eje X para el bloque de arriba, y a partir de ahí determinar la fuerza de roce que está actuando sobre el bloque de arriba. Acuérdense que la fuerza de roce ahora es una fuerza de roce estática, pero no sé cuánto vale.
porque no estoy en la condición máxima. Yo la estática la puedo calcular solo en la condición máxima, con mu estático por la normal. En este caso no sé cuánto vale. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar por el valor de aceleración que obtuvimos hoy, planteando la sumatoria de fuerzas en el eje X, donde ahora la única fuerza en el eje X es la fuerza de arroz estática, con la masa del bloque de arriba. Reemplazando y haciendo la cuenta obtengo que la fuerza de roce vale 2,94 newtons. Es decir, que la fuerza de roce sobre el bloque de arriba es 2,94 newtons en I. La fuerza de roce sobre el bloque de abajo, sobre el de 5 kilogramos, ¿cuánto va a valer? I menos 2,94 newtons en I. Porque es igual y opuesta. Son un par acción y reacción. Por lo tanto, la fuerza de roce sobre este es igual y opuesta a la fuerza de roce sobre este. ¿Sí? La última parte lo que me dice es si la fuerza aplicada es igual al doble del valor obtenido en A, calcular la aceleración de cada bloque una vez que se inició el movimiento. Entonces, si ahora la fuerza que aplico, esta F, es el doble que la que calculamos en A, quiere decir que superamos ese límite de aceleración máxima, para el cual el bloque de arriba podía ser acelerado por la fuerza de roce estática, es decir, superamos la fuerza de roce estática máxima que se puede generar entre estas dos superficies. Por lo tanto, el bloque de arriba va a deslizar respecto del bloque de abajo. No se van a mover juntos ahora. Entonces, si quieren, hagan la prueba ustedes, pongan un libro sobre la mesa y arriba pongan no sé, el celular o la calculadora, si tienen por ahí, y fíjense, si ustedes empujan despacio al libro, los dos se mueven juntos. Ahora, si hacen una fuerza muy fuerte sobre el bloque, sobre el cuerpo de abajo, en este caso el libro, lo que van a ver es que va a haber un deslizamiento de la calculadora, del celular o lo que hayan apoyado arriba del libro respecto del de abajo. Los dos se van a seguir acelerando en el mismo sentido. Si ustedes lo miran desde un sistema inercial, los dos se aceleran en el mismo sentido de esta fuerza que están aplicando. Pero la aceleración del de abajo va a ser mayor que la aceleración del de arriba. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces ya ahora no puedo ver al sistema como un todo, porque no se mueven juntos. Entonces tengo que plantear simplemente los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los dos por separado. De nuevo, los diagramas de cuerpo libre son los mismos. La diferencia ahora, ¿cuál es? Que como hay deslizamiento entre las superficies, la fuerza de roce que aparece ya no es una fuerza de roce estática, sino que es una fuerza de roce cinética. Entonces, cuando planteamos el diagrama de cuerpo libre, la única diferencia es que esta fuerza de roce ahora es cinética. En el eje Y, el sistema está en equilibrio de forma tal que la normal me da m por g, para el bloque de 2 kilogramos, esto será 2 kilogramos por 9,8. Y en el eje X, la fuerza de roce ahora es cinética, y será igual a la masa por la aceleración del bloque. Ahora fíjense que le puse un subíndice m minúscula, porque estoy calculando la aceleración del bloque de abajo, que no va a ser igual a la del bloque de arriba, en el eje X. Esto será igual a la fuerza de roce cinética, que es mu cinético por la normal del bloque de arriba, es decir, mu cinético por 2 kilogramos por G. De acá podemos despejar entonces la aceleración, fíjense que las masas se me cancelan, y esto me queda mu cinético por G, 1,96 metros sobre segundo cuadrado. Esa será la aceleración del bloque de arriba. ¿Cuál será la aceleración del bloque de abajo? Bueno, la aceleración del bloque de abajo será plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X para el bloque de abajo. Las fuerzas que actúan son la fuerza externa en la dirección positiva, la fuerza de roce cinética en la dirección negativa. Y eso será igual a la masa del bloque de abajo, o sea, en este caso 5 kilogramos, por su aceleración en el eje X. Ahora, esta fuerza, acá cuidado, porque acá es donde confunden a veces. La fuerza de roce cinética que yo tengo que poner acá es la reacción a esta que pusimos acá. ¿Que cuánto vale? Vale mu cinético por la normal. ¿Pero qué normal? La normal del bloque de arriba, porque es la fuerza que se hace sobre el bloque de arriba. No se confundan y pongan la normal del bloque de abajo acá. Porque si bien estamos calculando la aceleración sobre el bloque de abajo, la fuerza de roce es la que se produce entre estas dos superficies.
no es una fuerza entre la superficie del bloque de abajo y el piso. Si hubiera una fuerza entre la superficie del bloque de abajo y el piso, ahí sí aparecería la normal del bloque de abajo, pero no es la que aparece acá. Es la fuerza de roce entre estas dos superficies. Por lo tanto, es una reacción a esta, tiene que valer lo mismo que valía esta en módulo. O sea, mu cinético por la normal m chica, m minúscula. O sea, m minúscula por g. ¿Sí? Cuidado con esto porque es muchas veces un motivo de confusión. Entonces, la aceleración la puedo despejar de acá, paso dividiendo la masa, reemplazando por los valores, y fíjese que la aceleración del bloque de abajo, claramente muy superior a la del bloque de arriba, 7,45 metros sobre segundo cuadrado. Y escrito vectorialmente tiene esta expresión.